Muy bien, vamos a tratar de predicar rápido. Y vamos a hablar de liberación. Si usted ha oído esa palabra, ¿verdad? Liberación. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda cómo puede llegar la liberación a su vida, y es por medio del perdón. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. ¿De qué estamos hablando? Liberación por medio del perdón. Mateo 18, versículo 21 y 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Váyase a Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdónanos nuestras deudas, perdónanos lo que te debemos, Dios, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y ahora es muy importante que lea estos dos versículos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchos, hermanos, muchos hemos escuchado de liberación. Y la pregunta es: ¿liberación de qué? ¿Sí o no? Y para esta pregunta la respuesta es liberación de amargura, liberación de temores, de angustias, liberación de pecado, que hace nuestro diario andar un camino escabroso, que provoca en nuestra vida un constante proceso de desánimos, cambios constantes de ánimo, psicosis que lleva a depresiones que a la vez son detonantes para enfermedades, relaciones interpersonales fallidas, adicciones al alcohol, a las drogas que destruyen familia, que luego ayudan a hacer manifiestas enfermedades psicosomáticas que la gente no sabe ni por qué está enferma, y en algunos casos provocan, eso sí, enfermedades terminales, cánceres, situaciones de diabetes que se detonan por angustias, por estrés. Y estos son detonantes de muerte a veces por suicidio, porque la gente no puede enfrentar esa situación de una enfermedad terminal. Aunque usted lo ignore, porque muchos lo ignoran, viven la enfermedad, viven su matrimonio que está a punto de destruirse, viven con sus hijos en adicciones. No digo que a veces a las drogas, pero hay adicciones al alcohol, y usted lo ve como algo social, pero su hijo se está perdiendo, está encaminándose a perder su matrimonio, a perder su trabajo, a vivir en mucho problema. Y aunque usted lo ignore, estas son herramientas y métodos de trabajo de Satanás, nuestro adversario, del cual nuestro Señor Jesucristo nos advirtió en su palabra. Juan 10:10
el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, o sea, el diablo, viene para matar, robar y destruir. Y la puerta abierta para que lo logre es la amargura y falta de perdón que usted pudiera atesorar en su corazón. Eso es lo que le abre la puerta y le invita a Satanás para que entre en su vida, en la de los suyos, en su casa, en su trabajo. Muchos quieren ignorar que el perdón es uno de los escasos requerimientos con que el Señor condiciona la salvación de nuestras almas. Pero hace un momento leímos lo que es la estructura de una oración perfecta. Y dice: Padre, perdona lo que te debo, así como yo perdono a los que me adeudan. Y luego dice: porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti. Y para que tú entres en el cielo, tienes que haber sido limpiado. Y la limpieza viene por el perdón. Y Satanás lo sabe. Por eso Satanás desea que en su vida haya resentimientos, amarguras, temores, angustias. El perdón es un condicionante de Dios para la salvación de nuestras almas. Y este es tan importante como lo es la misericordia, la gracia para vivir nuestra vida en victoria, paz y gozo, ya que es el anhelo de Dios para nosotros. Dios desea que estemos nosotros seguros, gozosos, fortalecidos. La falta de perdón es una falta de arrepentimiento. Un arrepentimiento y convicción de cambio a caminar en una vida nueva. No la vida que llevaba antes, sino en una vida nueva. Si no hay perdón, su alma está envenenada y usted contamina a otros. No solo a la persona que está viviendo a su amargura, sino a los que están alrededor. Usted empieza a contaminarlos, se les empieza a llenar también la vida de amargura. Dios no quiere que este veneno contamine a su iglesia. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús y Dios no quiere que usted esté enfermo de este veneno, porque Dios ama a la iglesia inmensamente. Él desea al contrario que la iglesia sea digna de Él y que la misma refleje además el carácter de su Hijo. Por eso lo pone como un requisito indispensable para el que quiera ser parte de su reino. Solo los hombres y mujeres verdaderamente libres entran en su reino. No entran los esclavos. Los hombres y mujeres que son verdaderamente libres son los únicos que entran en su reino y necesitan ser parte de su familia para que entren dentro de la casa de Dios. Recuerde lo que dice la palabra: el que vive sujeto a la voluntad de Satanás es esclavo de él, y el esclavo no puede quedarse dentro de la casa. El que vive sujeto a las pasiones del mundo se constituye, también dice la palabra en el libro de Santiago, en un enemigo de Dios. Y los enemigos no tienen cabida ni son parte del reino de Dios. Jesús nos desea libres. Y eso es lo que usted tiene que buscar. Jesús nos desea libres y para hacerlo tenemos que ganar identidad como hijos de Dios y ser parte del reino de los cielos. Y para hacerlo debemos de ser libres. ¿Cómo? Por medio de la reconciliación con Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cómo conseguimos esa reconciliación? Por medio de la liberación. ¿Y cómo viene la liberación? Por medio del perdón. Usted quiere entrar en la casa de Dios. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para ustedes. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Pero hay una casa esperándote a ti en el cielo. Pero para que tú entres en la casa
está preparada para los que son libres, para los hijos. El que es esclavo se queda fuera. El que es enemigo no se le abren las puertas. El que es libre es hijo y es parte del reino y de la casa de Dios. La liberación viene por medio del perdón para que seas libre. Y tú nunca podrás entender el perdón si no vas al Calvario y enfrentas la cruz de Cristo. Nunca vas a entender hasta qué grado debes de perdonar si no te sientas frente a la cruz de Cristo y ves a Cristo ahí en esa cruz obteniendo el perdón para todos nosotros. No entenderás tampoco cómo puedes ser perdonado ni cómo perdonar si no estás ahí en silencio, en oración, contemplando a Jesús en su agonía. Solo así aprenderás a perdonar. El perdón cuesta, mi hermano. El perdón nos duele para perdonar, porque cuando nosotros queremos perdonar, tenemos que dar un paso importante para librar de nuestra alma a aquella persona que nos ha hecho mucho daño. Pero si usted no enfrenta eso, Jesús fue a la cruz y ¿sabe por quién murió? Por la gente que lo insultaba, por la gente que lo escupía, por la gente que le golpeó la espalda, por aquellos que lo abandonaron, por aquellos que lo maldecían, por aquellos que recibieron su favor y ahora se volvían en contra de él. Y la primer palabra que pronuncia Jesús cuando sube en la cruz, cuando levanta la cruz y recibe el golpe de la caída en el pozo de la cruz, y es lastimada sus manos, sus pies, su cuerpo, todo su ser, es decir, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. La primer palabra que debe haber en el vocabulario de los hijos de Dios, si nosotros queremos ser hechos a la imagen de Jesús, es perdónalos. No vas a poder dar ese paso en tu vida si no te sientas a contemplar el momento en que Jesús es crucificado, el momento en que es juzgado, cuando todos les golpean, cuando todos le insultan, cuando sus discípulos que debían de estar a su lado lo abandonan, porque entonces verás el tamaño del perdón de Dios para contigo. El perdonar es uno de los fundamentos que sostiene nuestra vida cristiana. Es tan importante como el orar, es tan importante como conocer la Biblia, es tan importante como llevar una vida de testimonio. Es el fundamento. Si nosotros no nos fundamentamos sobre las bases correctas, nuestra edificación de fe que hagamos se va a tambalear y se va a caer. Todos nosotros hemos experimentado momentos de remordimiento, cada cual en mayor o menor escala, pero ciertamente todos hemos estado en esa situación, particularmente cuando hemos hecho algo que viola los principios de Dios. Estos son los momentos en los que necesitamos saber que el perdón es parte esencial de la comunión con Dios. Si no podemos comprender eso, podemos pasarnos la vida presos de sentimientos de culpa y pesar, o por el contrario, de amargura. No solamente hay que aprender a perdonar a los que nos hacen daño, es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es a nuestra propia expectativa del perdón. Si seguimos viendo el perdón como algo que debe fluir en nuestro estado de ánimo y sentimientos, y no como una convicción de tu fe,
en la mediación de Jesús para nuestra reconciliación, no vamos a avanzar. Es que yo no siento perdonarlo. No se trata de que sientas, se trata de que sepas que debes perdonarlo, te guste o no te guste. Porque si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios no te va a perdonar tampoco a ti. Y tú estás poniendo en riesgo el entrar a la vida eterna. Es que voy a esperar el momento en que mi corazón me dicte que debo perdonar. No, porque tal vez mañana te mueras y no perdonaste. Y tú tienes que perdonarte a ti mismo. Yo de esto me acuerdo mucho. Poco antes de que falleciera mi suegra, una mujer de Dios, ella nunca estuvo peleada con nadie, ni le guardó rencor a nadie. Pero ella tenía un problema con una persona de su familia. Esa persona de su familia decía que nunca le iba a perdonar esto, que nunca le iba a perdonar lo otro, que nunca le iba a perdonar aquello. Y cuando le dijo a sus hijas que le atrajeran a esa persona, pues las hijas dijeron, pero ¿tú por qué tienes que pedirle perdón? ¿Tú por qué tienes que pedirle? Si la que te ha hecho daño es ella, ¿por qué tienes que pedirle perdón? Y la respuesta fue: no quiero que exista ningún estorbo para que yo llegue a la presencia de Dios. Tal vez pude haber hecho algo, pero a mí no me importa pedir perdón, haya hecho o no haya hecho las cosas. Mi fundamento de mi fe tiene que llevar también consigo el perdón. Yo quiero ser libre, porque el esclavo de la amargura se queda fuera de la casa de Dios. No hay morada para él en la casa de Dios. No desea gente con amargura, no desea gente que guarde todavía resentimiento. Debe ser una convicción de tu fe en la mediación de Jesús para nuestra reconciliación con Dios y por consiguiente la salvación de nuestra alma. No resolveremos nuestro conflicto de culpa y amargura hasta que no lleguemos a los pies de Cristo, le pidamos perdón a Él, pidamos perdón y aceptemos nuestro perdón. Cuán difícil para muchos es entender que el perdón ya ha sido otorgado por Cristo. Yo por eso veía a mi suegra tan convencida. Decía, mire, si Cristo me perdonó tantas cosas, poquitas, no son nada. Mucha gente no entiende que ya ha sido perdonado. Mucha gente no entiende que si ya ha sido perdonado, Él puede también otorgar el perdón como una cosa que le debe salir por convicción de fe. Ellos luchan, mucha gente, con una sensación de insuficiencia debido a que algo sucedió años atrás, sin entender que el deseo fundamental de Dios es que nosotros experimentemos la liberación que acompaña a toda decisión de perdonar y aceptar el perdón que viene por su gracia. Hoy mucha gente todavía vive atada de que no puede ver a una persona porque le hizo daño. Es que ¿cómo voy a presentarme delante de él si yo hice cosas que no eran agradables? Ya Dios te perdonó. Y costó mucho. Costó la sangre de su hijo. No tienes por qué avergonzarte. Si Dios te perdonó, es lo importante. Cargas culpas. Hay gente, yo me acuerdo de una persona que tenía una tienda en Galeana, que decía,
Si no me vas a pagar, pues no me pagues, pero de perdido no me niegues el saludo. No te brinques la calle, no me veas como un apestado. Yo te presté, pero si no me puedes pagar, pues no me pagues. Pero ¿por qué tienes ahora que verme como un enemigo? Y a veces nosotros somos los que no nos sentimos perdonados. Podemos argumentar que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios nos perdone, pero eso no es verdad. Dios es superior a cualquier pecado. Su amor por nosotros es incondicional y eterno. La Biblia nos dice que cuando buscamos su perdón, en su fidelidad, Él nos limpiará y perdonará. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguien peca, cuando tú hiciste la oración de fe, te arrepentiste de tu pecado, Dios perdonó tus pecados, pero la Escritura dice que tu proceso es gradual y mientras tú caminas a la perfección vas a pecar. Por eso tienes que recurrir a Jesús constantemente y tienes que recurrir a esa gracia de Dios, y por esa gracia de sentirte perdonado, tú puedes también extender perdón, porque hay gente que te va a seguir lastimando. Dios nos ha amado desde el principio del tiempo y ha designado a Jesucristo para ser nuestro Redentor, defensor e intercesor. Váyase a Isaías capítulo 6, versículo 16. La segunda parte de este versículo dice: y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Primero te voy a salvar, voy a comprarte, voy a hacerte posesión mía y te voy a guardar, y ten la confianza de que estarás en buenas manos, porque yo soy el fuerte de Jacob. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es el que está atento a cualquier momento en que tú te pongas de rodillas para pedir perdón al Padre por tu pecado, para decir: Padre, perdónalo, yo ya pagué el precio por él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Qué dice? Ya no peques. Pero si por alguna razón algo te motivó, llegó la ira, llegó el coraje, no supiste contenerlo, ofendiste a tu hermano, hiciste cosas que no debías de haber hecho, corre inmediatamente a ponerte a cuentas con Dios para que seas libre, perdonado, y el perdón trae liberación. ¿Ok? Hoy Jesús está a la diestra de Dios Padre como abogado nuestro. Su sacrificio por el pecado ofrecido una vez y para siempre ha conseguido nuestro perdón total. Nuestro perdón total. Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 18 dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que se apartaron para él. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, léalo conmigo: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos,
no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Solamente es confesar tu pecado a Dios, pedir la mediación de Jesús, ya la remisión ya fue hecha. Amén. Y aceptar que eres libre y no evitar el camino para acercarte a tu hermano. Si le hiciste daño, acércate y le dices, si lo ves molesto, hermano, perdóname, sinceramente, de todo mi corazón. Y si tú dices, es que tal vez yo no pequé contra él porque las circunstancias así fueron, pues vuelve a pedirle perdón. Jesús le dijo a Pedro, Pedro tenía razón. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. Y cuando cumpla las 70 veces 7 vienes y me preguntas otra vez para decirte hasta 700 veces 7. Siempre. Esto es algo que el creyente debe entender. El Señor Jesús no nos ve y luego decide si somos dignos de merecer el perdón. Él sabe que no somos dignos. Su perdón es incondicional y está basado en su amor eterno por nosotros, no en por lo bien que nos portemos, sino porque Él nos ama, expresado en el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo a favor nuestro. Si hubiera algo que nosotros pudiésemos hacer o no hacer para merecer su perdón, entonces el perdón de Dios no estaría basado en la gracia, sino en la actuación. El perdón de Dios es porque eres su hijo y porque te ama. Pero a veces no queremos que Dios nos perdone. No queremos perdonar tampoco a los que nos ofenden. Primero, porque no nos sentimos merecedores del perdón. Tenemos que hacer algo para merecer el perdón. Segundo, porque el otro no ha hecho algo para que nosotros le perdonemos. Pero Jesús nos muestra que nosotros no tuvimos que hacer nada para que Él nos perdonara. Dios nos perdonara. El que hizo algo fue Jesús. Entonces lo que Dios quiere es que si tú hagas conciencia de tu pecado y le pidas perdón no para Él, sino para que tú te sientas libre de esa carga y empieces a vivir la vida que Él nos ha prometido. Si conoces la verdad te hará libre. ¿Cómo aprender a perdonarnos a nosotros mismos? Porque es más fácil perdonar a otros que nosotros mismos perdonarnos. Yo sé que a veces hemos enfrentado esto. Hicimos algo mal contra nuestro hermano y le dejamos de hablar. No porque él nos haya hecho algo malo, sino porque nosotros nos sentimos sucios y avergonzados contra esa persona. ¿Sí o no? Ya no le hablamos porque decimos, ¿cómo le voy a hablar? ¿Sí? ¿Y sabe lo que es eso? Falta de perdón, de autoperdón. Muchos pastores y yo en lo personal compartimos la experiencia de haber conocido cualquier cantidad de personas atormentados por pecados pasados, pecados desde antes de que se convirtieran a Cristo, y todavía no aprenden a sanar esas heridas. Hay personas que se sienten culpables porque su pareja los golpeaba o las golpeaba. Mujer en Plenitud les ha enseñado a muchas mujeres a ser libres. Vivían sujetas a esas amarguras porque ellas mismas se sentían culpables de lo que les hacían. Imagínense hasta dónde llega la facilidad para perdonar a todos, pero nosotros no perdonarnos a nosotros mismos. Luego decimos, como dicen, a veces meten a la cárcel a una persona y luego lo sueltan
y le dicen, no, es que tú tuviste la culpa, le dicen a la víctima. ¿Por qué? Porque tú provocaste. Tú fuiste la causante. Y hay personas que se sienten culpables, pero hay otras personas que se sienten amargadas. Dios quiere tratar con eso. No han podido perdonarse a sí mismos completamente. No obstante, la Biblia nos dice que si venimos a Dios para confesar nuestros pecados con arrepentimiento sincero y deseo de cambiar nuestra actitud, Él es fiel para perdonarnos y restaurarnos. Muchas veces, mis hermanos, y eso lo puede checar con los psicólogos, los niños que sufren un abuso en su infancia se sienten sucios o sucias, y eso detona que luego cambien su identidad sexual. Fue tan traumático lo que vivieron que pensaron que ellos tenían la culpa y que tal vez el niño varón provocaba que los adultos varones lo vieran con lujuria. Y entonces empieza a entrar una confusión aquí en su mente que aprovecha Satanás y empieza y le miente hasta que el niño cree que él debió haber nacido mujer y cambia su identidad. ¿Por qué? Porque él no aprendió a perdonarse. ¿Perdonarse de qué si él no tuvo la culpa? Pero así trabaja Satanás. Él es el acusador, él es el engañador. Él ha sido mentiroso desde el principio y la verdad la cambia en mentira. Quiero decirle que Cristo, Dios Padre y el Espíritu Santo son fieles para perdonarnos y restaurarnos. Literalmente, Él perdona y olvida. Cometiste un error, no importa, tal vez cometiste un error, pero te perdono y no lo voy a tomar jamás en cuenta, no lo traeré a memoria. Isaías 43:25 dice, a través del profeta Isaías, Dios mismo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Cuando usted va a la cruz, cuando usted va delante del Calvario y le dice, Jesús, tú me perdonaste. Yo lo sé, porque fue la primera palabra que tú pronunciaste cuando la cruz fue levantada. Yo acepto tu perdón. Sé que vas a olvidar mi pecado. Dios jamás trae a la memoria un pecado que ha sido confesado y perdonado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El creyente es libre eternamente de la condenación de Dios mediante la mediación de Jesús nuestro Salvador, el cual está atento a nuestra confesión para abogar por nosotros delante de Dios Padre. Él está esperando, Él está a la diestra del Padre y está atento a escuchar cuando alguien de sus hermanos está diciendo, Padre, perdóname porque no supe lo que hice, porque sé que herí a mi hermano, quiero que tú me perdones. Y está Jesús atento y está diciéndole al Padre, Padre, perdónalo, yo ya pagué por él. Romanos 8:33-34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, ya no vivamos en el temor del castigo, puesto que Cristo llevó ese castigo en la cruz.
Los recuerdos y sentimientos de culpa que acosan al creyente provienen del enemigo, del enemigo de los hijos de Dios. Nuestro principal opositor, y usted, opositor, ¿ya sabe quién es? Satanás, no de Dios. Los sentimientos de culpa no vienen de Dios, vienen de Satanás. Él lo va a acusar, le va a decir: hiciste mal. La situación que está pasando ahorita en tu hogar es porque hiciste mal, no educaste bien a tus hijos, no los protegiste, les diste mal testimonio. Dios ya te perdonó. Si tú pediste perdón, debes de creer que Dios ya te perdonó. No es culpa tuya. Ya tu culpa la cargó Jesús y dijo: si alguien tenía que pagar esa culpa, yo asumo la responsabilidad. La mejor postura que debemos asumir cuando el acusador ataque es reconocer la posición que tenemos en Cristo como hijos amados de Dios. El asunto del perdón quedó liquidado en la cruz hace 2000 años. No hay motivo para dudar de la gracia del perdón de Dios. Usted no tiene que dudar si Dios lo va a perdonar o no lo va a perdonar. Dios lo va a perdonar. Esa es la gracia. En el momento que nos acercamos con sincero arrepentimiento a confesar nuestros pecados a Dios, Él es fiel para perdonarnos. Sin embargo, muchos consideran que es difícil de aceptar, sosteniendo que es demasiado sencillo o que el pecado debe ser pagado con recursos y esfuerzos humanos. El Señor Jesús pagó en el Calvario el precio expiatorio por nuestros pecados. Si nuestra iniciativa, si lo que nosotros pudiéramos hacer pudiera quitar el pecado, no necesitaríamos un Salvador, sencillo. Pero nuestro esfuerzo no es suficiente para hacerlo. Es por eso que Dios manda venir a Él por medio de su Hijo para recibir la limpieza necesaria de nuestros pecados. Todos los días tú puedes levantarte en la mañana, doblar tu rodilla y decirle: Padre, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Y debe sentirse seguro, si usted lo hizo con un corazón sincero, de que Dios ya borró su pecado. Él es Dios y también es honesto y no esconde de nosotros la verdad acerca de nosotros mismos. Él comienza con el hecho de que somos pecadores. O sea, si usted le pregunta a Dios cómo está nuestra conciencia delante de Él, Él va a decir: todos pecaron. No hay justo, uno solo. ¿Ok? Y ¿sabe qué? Tenemos razón de sentir que no somos nadie, o sea, que nos sentimos que no merecemos el perdón. Somos culpables delante de Él, pero Él no se detiene ahí. No nos acusa. Él ha establecido un medio de perdón y restauración. Por nosotros mismos no podemos hacernos aceptables delante de Dios. Debemos aceptar su gracia para sentirnos verdaderamente que somos alguien y que valemos la pena. Y hoy tengo que decirle algo a usted. Para Dios, usted vale mucho. Yo valgo mucho. ¿Sí? Valemos tanto que Él entregó a su Hijo, al único, para que muriera por usted y por mí. Cuando nosotros hacemos eso, descubrimos que para Dios siempre hemos sido alguien que vale la pena, y su gracia pone al descubierto toda una nueva premisa para tener un autoconcepto adecuado de nosotros. Es que no valgo nada, esa es una mentira de Satanás. Es que soy una basura, es una mentira de Satanás. Usted vale mucho, fue comprado con sangre, usted es importante para Dios. El paso más importante hacia la verdadera libertad se logra en el momento en que aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y a las personas que nos hicieron o creemos que nos hicieron daño en el pasado. Hay personas que pasan años tratando de sepultar y cubrir las heridas emocionales del pasado. No las oculte.
Quizás obtengan alguna satisfacción al perdonar a otros, pero cuando se trata de perdonarse a sí mismos, el proceso se torna algo fatal y tenebroso. Hay gente que da consejería aquí en la iglesia y cuando empiezan a rascarle, se vuelve eso una pesadilla porque Satanás está tratando de retenerle la culpa, Satanás está tratando de retenerle la amargura y empieza una lucha entre los hijos de Dios, entre la identidad de la persona y lo que Satanás les está diciendo. Porque no deseamos perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay cosas que nos hicieron que nosotros creemos que nosotros tuvimos la culpa. ¿Por qué no saqué buenas calificaciones? Pregúntele a sus hijos. Yo siempre liberé de eso a mis hijos, porque a veces les iba mal en la escuela y venían con culpa. Dice, no, tú nomás sigue adelante. No, es que te fallamos, es que te fallé. No me has fallado a mí. Pero hay cuantos que llegan los hijos con una mala calificación y los padres le hacemos la comparsa a Satanás. ¿Sabes cuánto me cuesta el colegio? Sí, papi. Por eso deberías de esforzarte más, no que estás ahí en el Nintendo y que estás ahí con el celular y en el chat y todo eso. Por eso no quería yo que te metieras en esa escuela. ¿Y sabes lo que siembran en los hijos? Culpa. Y ellos no se van a poder perdonar porque usted los está enseñando mal. Y luego llegan adultos y todavía no se perdonan. Es que nunca le di una satisfacción a mi padre, nunca le di la satisfacción a mi madre. No. Nosotros les cargamos culpa. ¿Se acuerda la frase más hiriente de México? ¿Sabe que usted empiece a contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así son los bebés que están muriendo por aborto. ¿Y sabe por qué? Porque esas jovencitas no se saben perdonadas, no tienen una identidad porque sus padres les han enseñado que son culpables de la deshonra de la familia. Nada más lejos. Es que no son hijos, ¿cómo lo dicen? Legales o hijos bien nacidos, o sea, hijos queridos. ¿Sabe usted? Primero, y esto lo voy a aprovechar, primero, si un bebé está en el vientre de una madre, no es porque tuvo el varón y la mujer el deseo de tener ese bebé o por el tener relaciones. Ese bebé es por la voluntad de Dios, porque Dios es el que sopla vida. Porque hay personas que queriendo no tienen y pasan años queriendo tener un bebé y no lo tienen. ¿Fue por causa del marido y de la mujer? No, porque Dios no ha soplado vida en ese vientre. Y hay gente que no los quiere, pero los tiene, porque no depende de que los quieras, depende de que Dios tiene un plan
de vida. Y los hijos, como decían nuestros abuelos, que tenemos es porque Dios así lo deseó. Nosotros a veces como padres sembramos culpa que lleva a homicidios, porque matar a un ser vivo en el vientre es lo mismo que matarlo fuera del vientre. El perdón es la base de vida de todo creyente. Si hemos de perdonar a otros y seguir adelante en la vida, debemos considerarnos perdonados y amados incondicionalmente por Dios. Si usted se siente obsesionado por los pecados pasados, sabrá lo difícil que es gozar en plenitud la vida. Debemos considerarnos perdonados y amados incondicionalmente por Dios. Una vez que confesamos nuestro pecado a Dios, Él perdona y restablece nuestra comunión con Él. Persistir en una actitud que se niega a perdonar es contraproducente. Dios ha borrado el pecado, ya no lo trae a la memoria. Él desea que tú hagas también lo mismo con tu pecado y con los que han pecado contra ti. Perdona. Jeremías 31:34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Salmo 103, 2 y 3 y 8 y 12 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Versículo 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que me temen, sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya estoy terminando, mis hermanos. Recuerden, nosotros somos los que resucitamos la memoria del pecado, no Dios. Con las citas que yo le dije, Dios dice: yo ya borré tu pasado, ya borré tu pecado. Lo que hayas hecho en el pasado no me interesa, ya no lo voy a traer a memoria. Si usted lo resucita es porque usted no ha aprendido a perdonarse usted mismo de las malas decisiones que haya tomado. Ya las tomó y Dios le perdonó, hizo daño, pero Dios le perdonó. Por consiguiente, nosotros somos los que sufrimos si no aprendemos a aceptar el perdón de Dios y a otorgar el perdón que nos corresponde. Para el acusador de los hermanos, el engañador, nuestro adversario, el diablo, tu autoacusación y tu amargura es el mejor aliado contra ti para matarte, robarte, destruirte y que no vivas la vida abundante que te ofrece Cristo. Por lo tanto, no le des armas. Un día sin confesar tu pecado y pedir el perdón es un día en que tú le estás dando espacio a Satanás. Un día con enojo y amargura es un día que tú le abriste la puerta a Satanás. Contraatácalo con tu fe y tus declaraciones de la verdad de Dios. Cuando intente el enemigo sacar a la luz cosas ya viejas, cosas que ya pasaron, cosas de ayer, de antier, del año pasado, de tu niñez, tú tienes que enfrentarlo. Tú tienes que decirle: Satanás, me niego a aceptar tus mentiras. El Señor Jesús dijo que tú eras mentiroso y padre de mentira. Por la muerte de Jesucristo por mis pecados, afirmo que he sido perdonado delante de Dios. Rehúso y rechazo cualquier intento que pongas en mi camino para lograr que yo dude de lo que Cristo ha hecho por mí. Su muerte es suficiente para pagar por mi transgresión. Y ahora yo sé que soy acepto y amado
por Dios. ¿Se lo puedes decir a Satanás? Díselo, porque va a llegar el momento con pensamientos de lo que hiciste antes, de lo que pasó cuando eras niño, de lo que pasó cuando hiciste cosas malas en tu trabajo. Pero el día de hoy que te postraste, que le pediste perdón, que hiciste memoria y que los confesaste tus pecados, ese día se borraron tus pecados. Dios no los trae a la memoria, Dios no te va a acusar, el que te va a acusar es Satanás. No olvides esto, el amor es la razón por la cual Jesús murió por nuestros pecados. El pecado demanda un sacrificio. La muerte expiatoria de Cristo es el pago suficiente por los pecados de toda la humanidad. La manera en que recibimos el perdón eterno es reconociendo nuestra pecaminosidad y viviendo y pidiendo al Señor Jesucristo que entre en nuestras vidas y nos limpie de toda transgresión. Romanos 6, 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendice, mi hermano.